Tomando el riesgo. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Tomando el Riesgo. Yo soy Herwin Riera y hoy hablamos con Jerónimo. Jerónimo tiene una empresa llamada Keepy y aquí les tengo un resumen de todo lo que hablamos. Hablamos de esas primeras experiencias con sus clientes. Es que si uno va directo a los clientes y le genera un ambiente de confianza para hablar, él te va a dar las necesidades y él te va a dar los dolores. El miedo con el que se enfrenta actualmente. Por ese afán de cumplir unos números, perdamos el motivo principal de nosotros, que hay veces creo que es un reto grande, y más cuando entras en el mundo Venture Capital. Lo que significa ser empresa por pasión, propósito o beneficio. Te diría que yo lo pienso muy al revés. Yo lo pienso al revés. Pienso primero que tiene que estar esa pasión y ese propósito. Y al final hicimos algo bien divertido. Jerónimo nos contó con cuáles de estos empresarios invertiría, se casaría o mataría. ¿Has jugado coger, cazar y matar en algún momento en tu vida? ¿No? Sí, una vez, pero no recuerdo muy bien. Lo cambié a invertir, cazar y matar. Y la invitación es para que se queden hasta el final del episodio. Por ahora quiero invitarles a que nos califiquen en Spotify o Apple Podcast. En Spotify debajo del nombre nos dejan una calificación 5 estrellas. Y en Apple Podcast, además de la calificación, una reseña bien chévere. Bien, estamos con Jerónimo Valencia Jaramillo, cofundador y CEO en Keepy y creo que muchas otras empresas. Bienvenido, Jerónimo. Muchas gracias por invitarme. Mira, Jerónimo, tienes muchas empresas. Dime cómo es eso, porque yo estoy aquí liderando una en todo esto y me estoy volviendo loco. Ha sido un reto gigante. Yo creo que lo principal ha sido también encontrar grandes socios, encontrar socios que se apasionen por algo que tengamos en común, que nos complementemos, y esas ideas y esos negocios que se han creado han sido por una necesidad, algo que identificamos que dijimos, aquí hay algo interesante para hacer, y nos hemos juntado con diferentes socios. Entonces en varias empresas en una empresa somos 2 socios, en otra somos 4, en otra somos 3, y lo que buscamos es ese complemento, y ahí vamos desarrollando también una por una. Sí, es un reto complejo, yo me imagino, pero chévere que entonces entre varios pueden como que llevarla y llevar un equilibrio entre todos. Mira, Jerónimo, hablemos de una de ellas, de Keepy. Cuéntame de Keepy, ¿qué es Keepy y a qué se dedica y plan de negocio y todo? Claro que sí. Nosotros en Keepy buscamos hacer una gestión, o hacemos una gestión de las actividades secundarias que tiene una empresa. Entonces te pongo un ejemplo: una empresa como Coca-Cola, o una empresa como de ropa de Arturo Calle, por ejemplo, es una empresa que tiene locales comerciales, que tiene oficinas y que tiene unas bodegas donde hacen toda la producción. Su core de negocio, su negocio principal es la producción y comercialización de prendas de ropa. De Coca-Cola es la producción y la comercialización de Coca-Cola como tal, del producto. Pero para poder tener todo ese proceso y todos esos productos, hay otras actividades que son las actividades secundarias, como lo es: necesitas tener aseo en tu oficina, aseo en tu industria, en tus locales. Tus locales tienen que tener la iluminación perfecta todo el tiempo, puertas de acceso, aires acondicionados, mobiliario. Entonces nosotros lo que hacemos es una administración de esas actividades secundarias, y que, como son tantas, podría sonar que a eso hacemos de todo, pero lo que más nos enfocamos es en la administración de estas actividades secundarias. Ya la ejecución, tenemos una parte que la hacemos nosotros con personal propio, principalmente en áreas de mantenimiento, pero administramos estos proveedores de actividades secundarias. Entonces, proveedores de fumigación, proveedores de aseo, proveedores de vigilancia, proveedores de otros aspectos, y hacemos una muy buena gestión. Ese es como el core de negocio de Keepy. Claro. Actualmente. ¿Y qué tal, cómo ha sido, qué tiempo tiene la empresa? La empresa ahorita en noviembre cumple 7 años. 7 años, sí. En todo ese tiempo, Jerónimo, ¿cuál ha sido el crecimiento que has visto? Ha sido espectacular. Fue la primera empresa, y al mismo tiempo, como te decía, fue situacional. Entonces no estábamos preparados, cometimos todos los errores del mundo. Ahorita de pronto seguro me vas a preguntar de errores y te tendré para contarte más errores que victorias, porque han sido tremendo, pero arranca como un negocio
de diseño de espacios por la situación también, como te comentaba. Un familiar de nosotros era diseñador de espacios y él fallece y nosotros queríamos continuar como con su empresa, su legado. Al final nos tocó volver a crear una empresa de ceros y empezamos a hacer diseño de espacio, pero no teníamos conocimiento ni en empresa, ni en diseño, ni en nada de esto. Y al año y medio cambiamos el modelo de negocio porque no vendíamos, y cuando no se está vendiendo es digamos que un primer llamado fuerte. Y empecé a hacer algo y fue a hablar con los clientes. Dije, voy a ir a hablar con todos los clientes a ver por qué no nos compran. O sea, año y medio después de varias pérdidas, pudo haber sido antes, pero lo hice. Empecé a hablar con los clientes y nos dimos cuenta que no era un dolor o una necesidad tan grande hacer un diseño de un espacio o generar y realmente veíamos que el fuerte en vender diseño es ser muy buenos diseñadores, y realmente nosotros no teníamos experiencia en eso. Pero sí empezaron a contarnos que tenían muchas necesidades, y que el diseño era una vez al año, pero que había algo constante, y es que necesitaban mantener sus espacios. Claro. Necesitaban que pintar los muros, arreglar el baño, arreglar el piso. Todo el tiempo tenían problemas en sus locales, en sus oficinas, y empezamos a ver que era una constante. Y ahí sí empezamos a hacer una pequeña identificación de mercado, un pequeño benchmark, a ver qué es lo que pasaba, y encontramos que en las medianas y pequeñas empresas, como lo solucionaban era con informalidad, con un recomendado, y ellos mismos administraban esto. Pero eso que genera, que te desenfocas de tu core de negocio, y esa informalidad te puede traer inclusive unas repercusiones, ya sean legales, por contratación, ya sean por temas de salud y seguridad del trabajo, ya sean por calidad. Entonces empezamos a identificar esa necesidad, y que era una constante en todas las empresas. Empezamos a trabajar con una empresa de facility management, que es el resumen de esto que te contaba que hacemos nosotros, más grande a nivel nacional, aprender de ellos. Claro. Ellos nos subcontrataban a nosotros y empezamos a aprender y empezamos a ver que todo el tiempo, a toda hora, se necesitaban estas actividades secundarias. Hasta ese momento, ¿cuántas personas eran en la empresa? Ahí casi que volvimos a empezar, porque cuando arrancamos éramos 8 o 9 personas. Cuando volvemos a empezar, tomamos el vuelco y decimos, no, hay que cambiar el modelo de negocio definitivamente. Volvimos a empezar 3 personas. Eso fue más o menos en marzo-abril de 2017. Arrancamos casi que de cero. Entonces sí llevamos 7 años, pero realmente 1 año y medio no fue con este negocio, sí. y volvimos a empezar prácticamente. Era entonces, la misma empresa. Iban aprendiendo de esta empresa que me cuenta, y luego ¿qué pasó? Exacto, entonces arrancamos los 3, pero nos empezaron a pedir tantos servicios y la necesidad era tan grande que empezamos a contratar y empezamos a crecer. Entonces el primer año, en 2017, ya al final empezamos 3 y al final ya éramos como 8 más o menos otra vez. En 2018 crecimos como a 12, 13, 14 personas, 12 personas más o menos. Y en 2019 seguía creciendo, todo año tras año seguía creciendo, y curiosamente el 80% de las ventas era con ese único cliente. Ya en 2019, cuando empezamos a ver que teníamos una capacidad de atender otros clientes y de ya generar nuestra propia marca, fue que empecé a explorar en el mundo de la tecnología. Entonces empecé a aprender de innovación, a leer un poquito de libros, de ir a eventos de emprendimiento. Empecé a ver que se estaba moviendo hasta ahora mucho. ¿Cuál era tu conocimiento de todo esto de la tecnología? Realmente poco, muy poco. Muy chiquito sí fui muy fan de la tecnología, de videojuegos, de muchas cosas, pero como tal de tecnología, de desarrollo de software, de crear una plataforma, crear una web, no, pero por algún motivo yo sentía que se podía hacer. Yo decía, aquí se tiene que hacer algo de desarrollo, aquí claro. Se puede hacer. Empieza uno a ver todas las aplicaciones que empiezan a nacer, Facebook, Uber, todas estas exitosas, y uno dice, no, uno puede desarrollar. Yo empecé a meterme en la cabeza que podía desarrollar una plataforma. Entonces empecé a leer un poco de casos de éxito, empecé a leer de la metodología Lean Startup, de la metodología Scrum, y en esos eventos que empiezo a participar me encuentro con 2 socios, que son Santiago y Alejandro,
y ellos ya venían trabajando en tecnología, ellos ya venían haciendo diferentes proyectos muy bacanos. Entonces cuando nos juntamos dijimos, no, creemos una nueva empresa, y ahí es donde sale una nueva empresa que se llama Qubit. Claro. Y volcamos el negocio en el sentido de marca, porque no teníamos una marca, no teníamos un tema de comunicación, creamos una marca que es Kipi. Eso fue en 2020 que creamos Kipi, y empezamos a desarrollar software para mejorar los procesos frente a los clientes, siempre pensando en los clientes. Eso sí, creo que desde ese batacazo que tuvimos en 2017, todo el tiempo hemos tenido eso de estar todo el tiempo en contacto con los clientes, sentarse, hablar con ellos, identificar sus dolores, sus miedos, sus expectativas. Y en 2020 le damos este vuelco, le empezamos a meter innovación, tecnología, y arranca pandemia también. Y nosotros, teniendo unos servicios que son físicos, nos da un golpe muy duro porque cierran absolutamente todo. Cuando cierran todo, teníamos ya más o menos 13 técnicos de mantenimiento, y todos, bueno, tienen que irse para la casa hasta nuevo aviso. Pero dijimos, no se pueden quedar quietos, no nos vamos a quedar quietos, y definitivamente esto va a pasar. Claro. Por algo sentíamos que esto iba a pasar en algún momento. Entonces nos vamos para la casa, pero nos vamos a conectar todos los días, y vamos a capacitarnos, y vamos a aprender de muchas cosas. Vamos a aprender de salud y seguridad del trabajo, vamos a aprender de servicio al cliente, vamos a aprender de finanzas. Empezamos me gusta mucho las finanzas, apasionado por las finanzas, entonces les empecé a dar clases de finanzas, empezamos a hacer, inclusive hicimos clases de Excel a todos los muchachos, y estuvimos así un mes y medio. Pero también otro tema del modelo de negocio que es muy, muy interesante, y es que al mes y medio, a pesar de que todos estaban cerrados todavía, se necesitaba hacer mantenimiento. Claro. Porque igualmente no se puede caer las oficinas, no se pueden caer los locales. Entonces fue una reactivación relativamente rápida para nosotros. De todo lo que me has dicho, Jerónimo, me llama la atención que dijiste, bueno, después de haber fracasado tanto con los clientes, lo tuve que haber hecho antes, pero me fui a hablar con ellos. ¿Qué fue lo que más aprendiste de esa experiencia cuando estabas frente a los clientes y lo escuchabas? Yo creo que la mayor experiencia es que si uno va directo a los clientes y le genera un ambiente de confianza para hablar, él te va a dar las necesidades y él te va a dar los dolores. Y lo mejor de eso es que se puedan alinear expectativas, porque muchas veces creo que nos inventamos productos o servicios que nunca se ha hablado con un cliente si alguien lo necesita. En cambio, al hablar con esa confianza y decirle, venga, ¿usted por qué no me compra? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le gusta de mi producto? Te va a decir la verdad. Claro. Después se pasará a hacer digamos que una investigación más masiva con ayuda de tecnología y poder identificar mercados más grandes, pero en entrada en un emprendimiento uno puede ir a hablar con los clientes y quitar como esa barrera o ese miedo de no, yo cómo voy a ir a hablar con un cliente si le estoy vendiendo. No, yo creo que si uno va y genuinamente habla y le genera un ambiente de tranquilidad, te va a decir su dolor, y cuando te diga su dolor, su necesidad, vas a poder ofrecerle un producto que le solucione ese dolor y esa necesidad, y él te va a comprar. Él muy probablemente te va a comprar, porque si alineas esa expectativa con el cliente, le vas a entregar un producto que te va a comprar, y si te compra él, muy probablemente otro cliente, otro posible prospecto que sea muy similar a él, que sea del mismo sector, del mismo tamaño, con características similares, va a tener un dolor muy similar. Claro. Entonces vas a poder también venderle a ese otro. Hablaba con otro empresario sobre eso, porque es como también, no nada más que consigues otras características similares en clientes distintos, sino que como empresario, como emprendedor, también te llenas de confianza. Totalmente. Y puedes ir mucho más allá. Totalmente de acuerdo. Sí. Y empezamos a tener esa confianza precisamente. Empezamos a ir a tocar la puerta y bueno, yo ahí estaba todavía muy joven y claro, el primer año era un poco lleno de miedos, pero en ese segundo año, cuando decía o quito los miedos o cerramos la empresa, porque me tocaba ir a hablar con ellos o ya no continuar, y estuvimos a una semana de cerrar y iba y tocaba la puerta y hablaba con un director que tenía 300 personas a cargo, y decía, tenía que ir a hablar para preguntarle él qué necesitaba y si yo podía cumplirle esos dolores.
Entonces como que creo que ese ha sido el mayor aprendizaje. ¿Qué te funcionó más en ese momento, Jerónimo? ¿Llamadas o ir directamente al cliente? En ese caso fue ir directamente. Ahí digamos que no estaba pandemia, todavía era muy de citas presenciales, entonces ir directamente. Fui a varias oficinas. Me acuerdo que una quedaba por Guayabal, otra quedaba por Los Balsos, y yo ahí me reunía con varios directores, varias personas que llevaban el proyecto, y hablaba directamente con ellos y sacábamos la cotización y le decía, mira, ¿qué te parece esta cotización? ¿Te parece que por acá va este proyecto? ¿Ustedes sí lo van a llevar? Y llegó un momento en esa, digamos, como en esa desesperación de que no compraban, que fue el punto clave. Me acuerdo que cotizamos un trabajo que era de diseño hermoso a unas oficinas de ellos muy grandes. Esta es la hora que nunca hicieron ese proyecto, después de casi 6 años. Y ahí es cuando, viendo en retrospectiva, no tenían la necesidad, no tenían el dolor, era un poco más un tema de gusto, de que querían de pronto explorar si algún día lo hacían, pero al no preguntar esa necesidad de entrada, va a pasar eso con las cotizaciones de uno, va a pasar eso con las aprobaciones de uno. Si uno de entrada no sabe su dolor, se va a demorar mucho la venta. En cambio, hoy en día nosotros tenemos un promedio de venta, que el ciclo de venta de nosotros es menos de un mes ya con los clientes, y las aprobaciones son realmente 1 de cada 3, que es un número muy alto, un estándar muy alto, que antes era 1 de cada 50. Sí. Entonces creo que fue ir y tocar la puerta y mostrar también uno que lo vean y que tienen la iniciativa, las ganas. Claro. Creo que fue eso en ese momento. Súper bien. Quiero pasar un poco a cómo es el equipo y todo esto. Claro que sí. Y de pronto, entendiendo cómo ha sido todo este proceso para ti de hacer empresa, ¿cómo manejas los desacuerdos con tus socios, por ejemplo? ¿Cómo es para ti esta situación? De pronto, obviamente hay muchos desacuerdos en un equipo, todos tienen diferentes temperamentos, lo que sea. Total. Pero ¿cómo lo haces tú? Bueno, es algo interesante, también aprendiendo. Creo que algo que me ha ayudado mucho son los libros. Hay uno y me gusta esa filosofía que manejan en Amazon, que está en el libro de Amazon, y lo hemos intentado traer mucho acá, y es: podemos estar en desacuerdo, pero todos estamos dando opiniones y argumentos para que la empresa esté mejor. Entonces, teniendo esa premisa, no debería molestarme un argumento de otro, porque esa persona tiene una perspectiva de que con el argumento que él dice va a ser mejor. Pero también tenemos que estar abiertos a, si no eligen mi idea, si no eligen mi argumento, o si no están de acuerdo conmigo, vamos a medirlo. Es decir, tomamos una decisión y en 1 mes, en 2 meses vamos a medirlo, y si funcionó como lo dijeron los otros, está súper bien y todos la damos toda para que salga. Si no funcionó, nadie va a decir: no, fue culpa tuya, no, mira, yo te lo dije que no era así. No, está prohibido. Entonces creo que es una combinación de eso, de primero estar claros de que todos siempre estamos buscando lo mejor para las empresas, y que segundo, sea mi decisión o no mi argumento, tenemos que darla toda y medirla y cambiarla si es necesario en el camino, pero medirla. Entonces creo que esa ha sido eso está muy valioso. Sabiendo todo esto, lo que sabes hasta ahora, desde que estás haciendo empresa, esto lo escucha también personas que están empezando, que tienen una idea de negocio y no han comenzado. Total. ¿Hay algo que hubieras hecho diferente cuando estabas empezando, teniendo en cuenta ya todo el conocimiento que tienes ahora? Claro. Bueno, yo creo que sí pude haber hecho cosas mejores. Pues todo ha sido un camino espectacular, pero algo que pude haber hecho mejor es leer más. Yo empecé a cogerle el amor a la lectura apenas 4 años para acá, más o menos. Antes me leía 1 o 2 libros al año, ahorita me encanta y leo muchísimo más, porque claramente todos estos libros y de pronto estos estudios son personas que se tardaron mucho en recopilar esta información, en filtrarla, en estudiarla, para uno aprenderla en 1 semana, ¿cierto? Entonces creo que ahora que he estado estudiando más y leído casos de éxitos, casos de otros emprendedores que al principio no lo hice, creo que me pudo haber ahorrado dolores de cabeza
me pudo haber ahorrado, digamos, como sí, malas decisiones que también he tomado. Y yo me empecé a involucrar en el mundo del emprendimiento, a hablar con otros emprendedores cuando ya llevaba 3 años emprendiendo. Entonces, creo que eso pudo haber sido rodearse de gente que esté emprendiendo, aprender de ellos, empezar a forjar un carácter y una idea, porque también claramente muchas opiniones te pueden llevar también a tomar malas decisiones, pero sí por lo menos escucharlas y analizar esos emprendedores, esas ideas. También te digo, escucho mucho podcast de emprendedores, claro, también, y te admiro porque hacer este podcast que le puede dar herramientas a mucha gente me parece espectacular. Entonces, estar rodeándose de ese ecosistema y aprendiendo, ya sea vía libros o ya sea vía tocándole la puerta a otros emprendedores. Estoy seguro que si uno está arrancando y le toca la puerta a un emprendedor, es muy probable que te van a abrir la puerta, por lo menos para tomarse un café o media hora, una hora. Realmente lo intento hacer mucho, y también le he tocado la puerta a muchos emprendedores y me han abierto la puerta. Emprendedores que uno dice, no, que me va a sacar un espacio. No, sí, la gran mayoría son muy generosos. Son muy generosos, exacto, porque también pasaron por el momento en que pasó uno. Entonces, eso creo que puede haber sido clave. Vamos a entrar un poco a generar esa empatía a quienes nos escuchan, porque a veces ven a los empresarios así como perfectos, pero la verdad que son humanos y hay mucha falla y mucho miedo detrás, porque de pronto tenemos que manejar dinero que no es de nosotros, porque hay retos y porque hay desafíos. ¿Cuál es ese miedo actual, Jerónimo, que tienes cuando haciendo empresa actualmente? Porque los miedos como que van cambiando, pero ¿cuál es el que tienes ahorita que digas, que nos puedas comentar y que puedas mostrar esa vulnerabilidad? Ok, yo creo que bueno, un miedo grande es crecer y perder la cultura, o que de pronto por ese afán de cumplir unos números perdamos el motivo principal de nosotros, que hay veces creo que es un reto grande, y más cuando entras en el mundo Venture Capital. Creo que te forza a tener resultados, a hablar de números que son gran base de la empresa. Pero no me sueño una empresa con una cultura que realmente la gente no quiera ir a trabajar allá, la gente esté estresada todo el tiempo, generemos enfermedades en las personas. Realmente pienso mucho en eso, y de pronto hasta me puede frenar un poco ese crecimiento, pero creo que es más sano crecer de esa manera. Entonces ese para mí es un reto, y ahorita que queremos de pronto plantear una ronda de inversión teniendo unos resultados para una de las empresas, tenemos que tener muy claros en el equipo que vamos a tener una base de cultura y de las personas, y que después vienen esos crecimientos exponenciales, pero primero con esa base. Entonces creo que es un miedo grande. Sí, hace poco leía sobre la pasión y la ganancia y el beneficio. Cómo equilibrar, y eso es un tema antiguo. O sea, yo creo que todos los empresarios llegan a un punto de pensar de que voy a hacer la empresa porque me gusta lo que hago, por pasión, o porque necesito ganar dinero. Claro. Y yo pienso que obviamente primero es la ganancia, ¿no? Como muy bien lo estás diciendo, que esa de pronto es ronda de inversión, lo que sea que tenga que generar el dinero, pero también nunca hay que olvidar esa parte del propósito, la cultura, de la pasión, de aquello que nos mueve y que nos levanta todos los días, el por qué hacemos empresa, ¿no? Claro. Inclusive ahí te diría que yo lo pienso muy al revés. Yo lo pienso al revés. Pienso primero que tiene que estar esa pasión y ese propósito, y que no se puede perder, y que si toca volver a empezar, pero con ese propósito, y después viene esa base de números y de resultados. Es para hablarlo, para charlarlo, porque creo que hay muchos... Pero está interesante, porque fíjate que a mí me pasa lo contrario. Okay. Porque cuando hay desafíos en la empresa, yo soy muy apasionado. Sí. Y tengo una pasión, y hay un plan para esto, y hay una visión concreta y todo esto, pero me apasiono tanto en lo que hago, me gusta tanto, pero hay cosas que no me gustan de la empresa que tienen que ver con ganancia. Okay. Y cuando me enfrento a esas cosas, prefiero como que a veces olvidarlas, dejarlas a un lado, claro, y enfocarme en lo que me gusta. Entonces a veces la pasión me hace una mala jugada. Total. Y por eso digo que de pronto puede ser así, pero entiendo también tu punto. Creo que también es válido, solo que hay que tener como un equilibrio, ¿no? Totalmente. Y
Pero te decía, para mí primero es ese propósito. O sea, yo veo las empresas y el dinero como herramientas para poder generar cambios en sociedades, cambios en el mundo, cambios en personas, ya sea porque creaste un producto y estás cambiando a los consumidores, también estás cambiando a tus empleados, estás cambiando, ¿cierto? Yo lo veo como una herramienta para poder generar ese impacto, pero tengo que saber supremamente bien cómo administrar esa herramienta. Y esa herramienta es la empresa como tal y el dinero. Y por eso en gran parte estudié finanzas, porque decía, tengo que entender supremamente bien los números para poder crear ya después, digamos, que cualquier cosa que quisiera crear. Entonces, pero tiene que estar de primero para mí ese propósito, que las conversaciones sean hacia ese propósito, porque ese es el miedo que te decía, de que de pronto al ver un crecimiento grande, nosotros año tras año hemos crecido, todos los años hemos crecido, en Kipi hemos crecido en un promedio del 70% año tras año, y en AUCO apenas es el segundo año, pero ya crecimos, o sea, ya crecimos casi 3 veces, como 2 veces respecto al año pasado, y apenas vamos en julio. Entonces el miedo que me genera es que si vamos a crecer 5 veces respecto a un año anterior, sea porque tenemos de primero el propósito, y no sea porque estamos 100% enfocados en generar riquezas, en generar dinero, y se nos olvide de pronto ese gran propósito de impactar a las personas, que he visto casos que pasan. Entonces, sí, por supuesto. Entonces por eso me da es verdad, y creo que a veces eso de enfocarnos tanto en el dinero y todo esto mata un poco ese propósito. Puede matarlo. Y es triste porque, por ejemplo, en mi caso es como el podcast, me apasiona todo esto, la comunicación, pero si me enfoco tanto en el dinero, puede que le agarre rabia al podcast. ¿Sí me explico? Puede que fastidio, lo quiero hacer más podcast. Pero entiendo ese punto, y me parece súper bien de pronto este pensamiento que podamos compartir. A veces con diferencias, o a veces incluso llegando a un mismo fin. ¿Qué está funcionando actualmente en tu empresa, Jerónimo, que tú nos puedas decir, esto está funcionando y nos va muy bien con esto? Lo primero que está funcionando en Kipi es que creo que todos están soñando. Creo que en este momento todos están soñando, y en años anteriores no estaban todos, ¿cierto? Ahorita logramos, diría yo, el 100%, puedo hablar uno por uno y saben para dónde vamos, qué vamos a lograr, cuál es la visión. Entonces creo que eso es lo que más está funcionando, porque eso te va a dar productividad, eso te va a dar compromiso, te va a dar confianza. Estoy confiando todo el tiempo en el equipo. Creo que cuando no tienes a todo el equipo alineado en ese sueño, se puede generar un tema de que falta de compromiso, de falta de confianza. ¿Será que ellos sí están trabajando? Y puede que estés trabajando por objetivos, pero aún así, cuando no están con esa visión, de pronto esos objetivos se cumplen, pero no se cumplen con todo lo que uno se soñaría. Entonces, y somos una empresa que estamos innovando, pero son tareas tradicionales y tareas de hace cientos de años. Pintar muros, arreglar pisos, arreglar un baño, hacer un aseo de una localidad, que normalmente en el sector se ha medido con hora de ingreso, hora de salida, que se ha medido con seguimiento del trabajador, supervisores todo el tiempo, inclusive cámaras. Entonces hemos intentado no entrar en ese juego. Obviamente hay controles en algunos temas y sobre todo en objetivos, en resultados, pero lo que más ha funcionado para mí es, porque al principio en un emprendimiento no puedes medir todo, estar pendiente de todo, no, estás enfocado en crecer, en generar caja para poder seguir subsistiendo. Entonces creo que hemos intentado dar una comunicación de una cultura, un sueño, confiemos en todos, y así podemos seguir evolucionando y no hay que entrar a vigilar a nadie. Entonces creo que ese ha sido algo muy bonito de Kipi, de que a personas que han trabajado en este sector, como te comentaba, de una manera más tradicional, con vigilancia, aquí entran y se sorprenden porque no trabajamos así y porque confiamos. Entonces dan el doble, dan inclusive la milla extra, sin nosotros en ningún momento estar presionándolos y vigilándolos. Qué buen dato, la verdad. Antes de esta entrevista hablábamos de que
de emprender con propósito, decías tú en una conversación que tuvimos, y también de la importancia del liderazgo. Vi que en tu Twitter, por ejemplo, tienes allí algo que dices de propósito. Tengan un propósito superior en sus vidas, algo que traspase lo que sea, un motivador tan grande que nunca los deje parar. ¿Qué me cuentas del propósito y de emprender con propósito, Verónica? Bueno, yo creo que ahorita mencionabas, hay emprendimiento por propósito, emprendimiento por necesidad. Creo que en Latinoamérica y en Colombia la gran mayoría es por necesidad, porque tenemos una economía que se lo pide a la gente. O sea, no tenemos millones de empleos que crezcan, sino que mucha gente le toca salir a buscar su emprendimiento, y esas personas son totalmente de admirar, porque logran sacar negocios adelante, logran subsistir con su propio emprendimiento. Pero el ideal y el sueño que me parece a mí deberíamos buscar en Colombia es que todos esos grandes emprendedores por necesidad y todos los emprendedores lo hagan por propósito, lo hagan porque se sueñan crear algo, porque se sueñan cambiar la vida de las personas, porque se sueñan impactar. Yo por fortuna y por privilegios y por muchas cosas esto lo hago por propósito, porque digamos que no tenía la necesidad de hacerlo, pero me enamoré de que con empresas puedes impactar a muchas personas. Claro. Entonces me enamoré de esto, y es lo que me ha motivado inclusive a seguir creando empresas, y por eso también me motiva a crear otras empresas y decir, puedo seguir impactando. Entonces para mí hay 3 impactos que se unen, que es el impacto en las personas, crecimiento personal de las personas, que las personas tengan más conocimiento, salgan de umbrales de pobreza, salgan adelante y sus siguientes generaciones lo hagan. Claro. Un impacto ambiental en el cual todo lo que haces está hecho sin dañar el medio ambiente, claro, sin dañar otras especies. Y el tercero es la generación de riqueza, ¿cierto? Que es crear más riqueza para poder que esto sea sostenible. Claro. Entonces lo que buscamos nosotros es que se genere ese impacto en esas 3. Ese es nuestro gran propósito. Si en una empresa que vamos a crear o que está funcionando estamos hablando de las 3 y todas las métricas, los objetivos van hacia esas 3, para mí ese es el propósito mayor, generar un impacto en ese sentido. Entonces invitaría a todos los emprendedores, y me encantaría que todos los emprendedores pudieran hacerlo con propósito. Ese es mi propósito que hemos planteado desde el grupo de empresas. Pero pueden haber otros propósitos. A la final lo que me sueño es que todos lo piensen en impactar, en servir. Claro. Que ese para mí es, sí, hay un concepto propósito aquí en Colombia para eso, ¿verdad? Empresas, bueno, no sé si lo sabes, pero creo que escuché una vez BIC, algo así. Sí, eso es digamos, ¿no?, como una especie de certificación a esto, pero okay, a la final creo que más allá de una certificación o algo, es que realmente lo tengan las venas y lo estés haciendo, ¿cierto? Yo conozco múltiples empresas que no son big, pero que generan un impacto tremendo. Ya el sello obviamente es como que claro, alguien certificado te dice lo estás haciendo, pero a la final no es el objetivo sacar el certificado BIC o sacar el tema, sino que realmente estés generando no por impacto, reconocimiento, sino porque de verdad lo estés sintiendo. Y pasemos entonces al liderazgo, que también me parece un tema chévere. También vi en Twitter, eres muy activo en Twitter. Me gusta. Sí. Vi allí que decías, he visto muchas veces que ven a un líder como algo bacano y cool, pero se le olvidan que lo que trae consigo es una grandísima responsabilidad, sobre todo emocional. Si no logran manejar sus emociones, pueden hacer mucho daño como líderes. Totalmente. Salió ese comentario porque soy seguidor de varios líderes, digamos, como en el mundo, que me gusta leer, escuchar, y para mí el liderazgo lo que trae es muchísima más responsabilidad. Ya cualquier comentario que tú hagas, pensamiento que tú reflejes, comportamiento, ya no solamente te va a afectar a ti, ya va a afectar a todas las personas que te están siguiendo, va a afectar a todas las personas que influencias. Entonces para mí es una gran responsabilidad. De ahí sale el comentario, pero trayendo el tema del liderazgo, es que claramente la pasión y las ganas, como esa chispa por emprender, es espectacular, pero toca tener presente que vas a influenciar en la vida de otras personas y que tienes que ser su referente, su ejemplo.
para mí la forma de ver el liderazgo es que yo estoy para la gente, no la gente para uno. Sí. Entonces yo estoy para el área comercial, me necesitan en el área comercial, yo estoy disponible para acompañamientos, para revisiones, para seguimientos, para llamadas, para levantar pitch comerciales. Vamos para el área operativa, yo estoy para los técnicos, yo estoy para el personal de aseo, para los coordinadores, qué necesitan, qué herramientas, cómo trabajamos. Entonces es esa disponibilidad de que el líder está es para el resto, y me parece bien importante porque he hablado con varios emprendedores e inclusive tuve la fortuna hace poco de conocer a un director de un medio de comunicación muy grande acá de Antioquia inclusive, y él me comentaba que lo más complejo que él ha visto en el mundo del emprendimiento es la falta de formación en liderazgo. Es decir, que de pronto obviamos que al ser un emprendedor somos líderes, y no necesariamente, porque el liderazgo para mí hay que estudiarlo. Sí, total. Y trabajar así como estudio finanzas, así como estudio temas de tecnología, estudio temas de marketing. Tengo que estudiar y formarme en liderazgo. Claro. Y hay escuelas de liderazgo, y hay cursos de liderazgo, y hay eventos internacionales de liderazgo. Entonces creo que es no obviar y estudiarle la importancia y la relevancia al liderazgo, porque es una responsabilidad, porque es una responsabilidad, porque hace influenciar en más personas. Entonces por eso me parece que es clave que deberíamos involucrar más el liderazgo en la conversación, y más en la conversación de emprendimiento, que creo que estamos hablando mucho de emprendimiento, mucho de startups, pero hay veces de pronto esta parte de liderazgo no se está hablando tanto. Sí. Y debería ir de la mano. Sí, inconscientemente nosotros tomamos decisiones en nuestra vida constantemente que tienen que ver con lo que vivimos en el pasado como niños. Y si tú tienes una empresa y no has tenido ningún tipo de no sé, no has ido a un psicólogo, por ejemplo, te va a afectar en algún momento liderar, te va a afectar en algún momento llevar un equipo, las cosas que has vivido en el pasado, sean sencillas, sean grandes, lo que sea. Pienso yo que eso es muy importante, educarse, entender, ir a un psicólogo, comprender quién eres tú, autoconocimiento, para luego poder saber qué hacer con tu equipo, Claro. porque creo que eso es ciertamente muy valioso. He escuchado muchos podcasts, ciertamente como tú dices, de startup, de todo lo que tiene que ver con emprendimiento, pero muy poco de liderazgo. No es mala idea seguir haciendo episodios como estos. Leí también otro tuit que decía: lideren desde el positivismo. Un líder debe mostrarse fuerte y positivo, tiene que ser el último en perder la fe. Pero ahí pregunto, cuando estás tan cargado, esto carga y esto cansa también. Cuando te pasa esto, porque puedes estar allí liderando y haciendo este tipo de estas características que colocas acá, ¿a quién acudes para ayuda? Claro, total. Tengo mentores y personas de confianza con las que hablo. Principalmente son dos personas. La primera es mi mamá, que es una gran líder. Llegó a liderar en una empresa de seguros más de 1,000 personas. Wow. Y realmente es de admirar muchas cosas que ella me ha enseñado y ella me ha formado, y el 90% de lo que soy hoy es por mi mamá realmente. Entonces ella me ayuda mucho, y yo ya también la ayudo a ella en algunas cositas, pero ella me ayuda mucho, y tengo espacios con ella para hablar de vez en cuando. Los dos viajamos mucho, pero hay veces, por lo menos una vez al mes, una semana, nos encontramos y hablamos y charlamos. Eso es lo primero. Creo que tener mentores, y que hay veces uno pensará, no, el mentor es un empresario de 50 años en el sector. No, realmente un mentor es la persona que tienes al lado también. Y la segunda es mi novia. Entonces creo que ella ahorita está tomando un papel de mentora diaria, prácticamente. Ella me genera mucha calma y me genera mucha aterrizarse y pensar la situación, ver los diferentes puntos. Siempre en una situación están las dos caras, siempre, nunca se puede quedar uno con una sola cara. Entonces, y a pesar de que una cara uno diga es la buena, la mala, tampoco uno debe tomar una posición frente a eso. Debe buscar la forma en que le agregue valor a las partes o a la empresa. Entonces, primero, mentores, personas con las que me puedo hablar, aprender de ellos, desahogar. Y segundo, ceñirme a ese propósito.
porque sé que hoy estamos mejor que hace un año y que hace 2 años estamos mucho mejor y hace 3 años muchísimo mejor. Entonces siempre va a haber momentos de crisis, pero siempre vamos a estar también mejor que antes. Entonces, como que no perder ese crecimiento por una crisis puntual que se esté pasando, por una situación puntual que esté pasando. Entiendo, está súper interesante y creo que eso es importante. Creo que nunca debemos estar tan solos como cuando emprendemos. Tenemos que tener gente al lado que podamos decir, confío en ti, puedo contarte, puedes conocerme esta parte vulnerable, necesito que me conozca porque estoy liderando, así básicamente. Quiero pasar a una parte un poco más personal y ya estamos cerrando, sí, pero antes quiero hacer un corte comercial, una publicidad corta, sí. Y venimos a hablar un poco del contraste entre la vida de la empresa, la motivación correcta, algunos libros que sean influyentes para ti y algunas otras preguntas, y tengo al final una pregunta que siempre hago rara, pero que está chévere. Listo, perfecto. Volvemos ahorita. Claro que sí. Tomando el Riesgo es una producción de Plural Media, pero también producimos un podcast llamado Wow Mamá. Así que si hay por acá alguna madre escuchando, la felicito por tener ese espíritu emprendedor, pero también te invito a que vayas a este podcast porque hay muchos especialistas hablando del tema y seguramente va a ser muy útil para todo el proceso que estás viviendo. www.wowmama.site. Wow se escribe W-O-W, mamá.site. Miren, somos muy apasionados con todo el trabajo que hay detrás de este podcast. Queremos pedirles que si conocen a alguien y desean compartir este podcast a algún amigo, pues es momento de hacerlo. También recuerden calificarnos, que eso nos ayudaría muchísimo en Spotify y Apple Podcast. Bien, seguimos entonces acá con Jerónimo. Nos ha hablado de todo Jerónimo, pues hemos hablado con tantas empresas, creo que tiene allí bastante que contar. De liderazgo, hablamos de emprendimientos con propósito, también hablamos de cómo ha sido la experiencia con las empresas Kipi y otras que también han salido a partir de estas, y cómo su experiencia lo ha llevado a entender tantas cosas en cuanto al liderazgo, y que ahorita necesitamos que se hable mucho más de liderazgo. Cuéntame un poco, Jerónimo, ¿cuál es esa motivación que tienes constantemente y que te hace levantar cada día para ir a hacer empresa? Claro, yo creo que aquí voy a traer un poco de la educación que tuve, y para mí hay un propósito que deberíamos todos tenerlo, y es que venimos a servir al mundo, venimos a servir a otras personas. Entonces yo lo estoy haciendo por medio de empresas, entonces al estar sirviendo por medio de empresas, pues todos los días ya tengo una responsabilidad que claro. Tengo que seguir sumando a ese crecimiento para poder servirle a una más empresas. ¿Qué libros estás leyendo actualmente o qué podcast estás escuchando que nos puedas recomendar? Claro, sí, voy a recomendar un podcast muy bacano, muy interesante, me está gustando mucho. El podcast se llama 13%, y el último que escuché se llama Empresario a punta de crisis. Me ha dejado varias enseñanzas muy interesantes desde el liderazgo. Por eso creo que me impactó bastante. Claro. Y en cuanto a libros, ahorita estoy leyendo varios, pero me gusta mucho uno que es la biografía de Leonardo da Vinci. Ahorita me la estoy leyendo, y lo más bacano que me ha parecido es esa gran curiosidad que no sé por qué, no sé si en esa época eran más curiosos de pronto, o de pronto es por el caso puntual, pero creo que nos hemos vuelto menos curiosos. Al tener tanta información al lado, al tener tantas cosas, creo que nos hemos vuelto menos curiosos y no nos hemos preguntado cómo crece una planta, cómo no sé, cómo funciona el internet. Muchas personas hoy, inclusive curiosamente he hablado con emprendedores que están trabajando en internet y hay veces no entienden cómo funciona, de dónde nació el internet, cómo funciona el internet. Entonces creo que es por esa falta de curiosidad, y me pareció muy muy interesante cómo este personaje lo hacía en todas sus etapas de la vida. ¿Has jugado Coger, Cazar y Matar en algún momento en tu vida? ¿No? Sí, una vez, pero no recuerdo muy bien. Lo cambié a Invertir, Cazar y Matar, ¿verdad? Invertir, Cazar o Matar. Y te voy a poner 3 personajes, 3 empresarios, y tú me vas a decir con quién invertirías, con quién te casarías y a quién matarías. ¿Con quién invertiría? ¿Con quién me casaría? Y a quién matarías. Ok. El primero es Elon Musk. El segundo es Jeff Bezos, de Amazon, y Jack Ma, el fundador de Alibaba. Bueno, yo creo que los 3 invertiría.
principalmente para aprender. Creo que los tres, desde sus diferentes... ¿Y si te tendrías que quedar con uno, con cuál de esos? ¿Elon Musk, Creo Jeff que- Bezos o Jack Ma? Creo que con Jeff Bezos. Muy bien, muy bien. Buena elección. ¿Con quién te casarías? ¿Con quién me casaría? De pronto con Jack Ma, yo creo. Claro, por supuesto. Y bueno, Elon Musk lo mataría pero por negocio, ¿no? Ya por descarte. Bueno, hay Sí, que por matarlo. descarte, porque definitivamente no mataría a ninguno de los tres. Bueno, Jerónimo, agradecido por tu tiempo. La gente seguramente también con toda esta experiencia que nos has contado, lo que hemos conversado. Así que, bueno, agradecido de que estés acá en Tomando el Riesgo. Claro que sí, no, muchas gracias a vos y seguí con todo esto porque en serio Muchas aprendo de todos estos podcasts todo el tiempo, son supremamente importantes y creo que cada vez estamos teniendo más apoyo los emprendedores entre nosotros mismos y bueno, muchos éxitos con todo este proyecto. Bien, hemos llegado al final de este episodio y me quedo con esa parte en que Jerónimo hablaba de los clientes y decía, necesitamos conocer sus dolores, necesitamos conocer qué está pasando en su empresa para ver cómo lo solucionamos. La respuesta de Jerónimo a esto me generó un poco de reto, de ese desafío de poder ir hasta el cliente y hablar directamente, romper esa barrera, ese miedo. Y sé que muchas personas tienen esa barrera y me gustó mucho que Jerónimo haya dado muy claro esta parte. Así que nos quedamos con esto que está muy valioso y les invito al mismo tiempo a que compartan este episodio con muchos amigos que ustedes vean que necesita escuchar este podcast. Bien, simplemente recordarles que pueden escuchar todos los episodios en nuestra página web www.tomandoelriesgo.com y también tenemos ahí una ventana para que te suscribas directamente al newsletter que estamos enviando un boletín semanal donde contamos toda la experiencia que vamos teniendo con este podcast, con el emprendimiento y con todo lo que hemos hablado durante todo este tiempo, estos 25 episodios. En Spotify y Apple Podcast recuerda calificarnos. En YouTube también estamos en nuestro canal Tomando el Riesgo. Allí le das a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y por supuesto, invitarte a que no te pierdas ninguno de estos episodios los lunes y los jueves. Yo soy Herwin Riera y el productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter. Nos vemos en la próxima.